Buenas tardes, hermanos. Señor me los bendiga. Damos gracias a Dios por su infinita bondad. Y agradezco al Señor también por los hermanos que nos lideran en la música, porque aunque bastante de nuestros hermanos están ausentes, ellos cantan como si el templo estuviera lleno, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a las hermanas que también pensé que iba a estar solo aquí, ahora nos sentimos acompañados. Gracias a Dios, y por los que se están viendo ahí en sus teléfonos, en su computadora, que el Señor les bendiga. En esta tarde sentimos y lamentamos mucho la situación por la que las familias de nuestra iglesia están pasando en estos momentos, en este tiempo tan difícil. No tengo conocimiento excepto de algunos, y vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor Todopoderoso, te suplicamos por las necesidades de todo ser humano en el mundo. Te imploramos, Señor, que los pueblos, las naciones sean libres de guerras, de hambre y de enfermedades. Que el aire, la tierra y las aguas sean limpias, Señor. Que los gobernantes mantengan paz en sus pueblos, que puedan obedecer tus mandamientos, que los pueblos, los seres humanos, se reconcilien, que los hambrientos sean saciados, que los hombres tengan un lugar donde reposar, especialmente, Señor, en estas noches de dureza, de frío. Que el enfermo, Padre, como son nuestros hermanos, sean sanados. Que bendigas a cada habitante de esta ciudad de Las Vegas, los que vivimos, los que vienen, los que nos visitan. Que, Señor, puedan encontrar paz y seguridad. Consuela, Señor, a los que enfrentan dificultades y pruebas, al pobre y oprimido, a los que, Señor, se quejan y sufren. Dios de bondad y misericordia, como alfarero, Señor, moldea nuestras vidas como el barro. Haznos una nueva creación y permite que podamos confiar en ti y dejar en tus manos nuestras necesidades. Bendícenos, Padre Santo, en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como dije, lamentamos la ausencia de los hermanos de nuestro pastor, pero agradecemos la presencia de ustedes, hermanos. Y hay algo que quiero decir. Doy la bienvenida a nuestro hermano Ramón, que nos visita, viene desde Sinaloa. De Sinaloa, que Dios te bendiga. Es su primera ocasión, y quisiera pedirle al hermano que tome sus datos a los jóvenes para que lo tomemos en cuenta, le visitemos y le llamemos, le hablemos. Esta pues es un lugar donde podemos venir todas aquellas personas que llegan a la ciudad, y si tienen a bien congregarse con nosotros para escuchar, meditar, crecer, cantar, aquí les esperamos. Estamos dispuestos a recibirles y compartir con ustedes lo que conocemos de la santa palabra de Dios. Pues seamos todos bienvenidos, los que estamos aquí y los que están ausentes también. Hermanos, esta noche les invito para que abran su Biblia en el capítulo 19 de Génesis. Capítulo 19 de Génesis. Y estaremos tomando
los versículos 27 y 28 como base de nuestro estudio esta noche. Génesis 19, versículos 27 y 28. Me estaba acordando solamente a manera de introducción. Ya les dije, creo 2 veces he compartido con ustedes esto, ¿verdad? De que el hermano aquel que en aquellos tiempos, hace 200 quizás años, aquí en los Estados Unidos era una costumbre que le llamaban los predicadores itinerantes, que iban de pueblo en pueblo, se tocaba un domingo aquí, otro domingo allá, o así toda la semana predicaban en diferentes lugares. Y cuando llegó a esta congregación, bueno, en aquella ocasión solamente una hermana se presentó. No explica la razón, pero solamente una hermana. Y entonces dijo el pastor, el predicador, vamos a leer la escritura, hacer una oración y nos vamos a la casa. Entonces, ¿recuerdan qué dijo ella, verdad? Dice, hermano, no puede ser así. Dice, si usted tuviera 50 vacas y lleva la pastura para ellas, y si solamente una vaca llega al establo, dice, ¿no le va a dar comida? El pastor dice, pues sí le doy comida. Dice, entonces, ¿qué espera para predicar? Bueno, el hermano empezó a predicar el tiempo regular de un sermón. Recogieron ofrenda, oraron, leyeron la Biblia y todo. Terminó el tiempo que regularmente se lleva un servicio. Pero al terminar, la hermana dijo, hermano, pero hay un detalle. Si usted solamente tiene una vaquita, dice, no le va a dar toda la pastura a una sola vaca, ¿verdad? Dice, usted se tardó mucho. Entonces, yo sí voy a tomar el tiempo regular que tomamos, porque quizás alguien nos esté escuchando. Donde quiera que esté, pues le bendecimos, le agradecemos por su tiempo, y con mayor razón el Señor le va a bendecir. A Génesis 19, 27 y 28 nos dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, como el humo de un horno. El lugar donde estaba parado para Abraham era un lugar sagrado. Así consideramos, pues realmente todo el edificio aquí es un lugar sagrado. No podemos faltarle respeto de ninguna manera, porque es un lugar donde se ha dedicado, consagrado para la proclamación, la predicación de su palabra. El lugar donde estaba, para él, era un lugar bendito. Allí, él había orado al Señor y le había suplicado, Señor, si hay 50 justos en Sodoma, no lo destruyas. El ángel le dijo, está bien. Y le dijo, Señor, si hay 40, no lo destruyas, por favor. Está bien, no lo destruyó. Si hay 20, ok, está bien, no lo destruyo. Y por último le dice, Señor, no te enojes conmigo. Pero si solamente hay 10, dice, no los voy a destruir. Él había intercedido por Sodoma. Y de la misma manera, desde ese mismo lugar veía el cumplimiento del juicio del Señor. Veremos
cómo se desarrolla esto y vamos a aprender. Aquellas nubes o columnas de humo declaraban el cumplimiento del juicio de Dios y revelaban el carácter divino. Revelaban que Dios libra a los justos, pero que Él aborrece el pecado y castiga al culpable. Hebreos 12 nos dice que Dios es un fuego consumidor. Cuando estamos como Abraham en lugares altos, caminando en fe y en obediencia y en toda comunión con el Señor y en el Espíritu intercediendo por los perdidos, nos damos cuenta de la santidad de un Dios que odia el pecado. Dios odia el pecado. Ese es el Dios a quien en este momento proclamamos, a quien hace un momento adorábamos y alabamos y cantábamos. Y nos imaginamos estando junto a Abraham, viendo la destrucción de la ciudad convertido en ceniza. No sé si alguna vez nos ha tocado ver algo parecido, pero es triste ver después que aquello se ha construido con sacrificio, que se ha hecho muchas cosas, se convierte en polvo y en ceniza. Aprendemos aquí lo insensato del pecado. ¿Por qué? Obligado por la maldad, Dios se hace presente. Dice la Sagrada Escritura que el rumor de Gomorra llegó delante de la presencia de Dios. Pareciera mentira, pero si los millones de hermanos y hermanas en ese mundo que ahorita están padeciendo, Dios escucha. El rumor de Sodoma había llegado. El llanto, dice la Escritura, y el clamor de Israel en la tierra de Egipto hizo al Señor descender de los cielos y liberar a su pueblo. El llanto de Sodoma y el desprecio a Dios vino y lo destruyó. El llanto de un mundo desordenado y necesitado trajo al Señor al mundo para darnos la oportunidad de encontrar salvación en Él. Cuando Dios viene a tu vida con su gracia, Él te libera de la condenación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venga como juez, pondrá al pecador en su sitio, porque la palabra de Dios dice claramente, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Segundo punto, la seguridad de un juicio. Veía un documental en la televisión, y en mi trabajo, ya no hago eso de recoger basura, pero trataba pues de no usar tanto plástico, porque el documental que veía ahora, esta mañana, toneladas, hablan de miles de toneladas de basura que el mundo entero, que nosotros, inconsciente o conscientemente, estamos arrojando al mar. Y los animales allí, los peces, tanto pequeños como grandes, quedan atrapados en redes que los pescadores tiran y mueren. Y no solamente eso, dice que el plástico se derrite en pequeñas cosas que los peces se los comen, y eso entra a su sistema, a su cuerpo. Los pescadores toman los peces y nosotros venimos a consumir también plástico. Recuerdo que cuando recién compramos la casita, llegó un señor de esos que venden filtros y nos agarró agua, inclusive de esas embotelladas que compramos,
y le puso un químico. Yo no sé si fue honesto, si fue trampa solamente para vender el filtro, pero cuando el agua se asentó, abajo de la botella, como un cuarto de pulgada, estaba lleno de sedimentos. Y me recordé cuando yo trabajaba en la lavandería al principio que llegué a Las Vegas, todos los desechos del hospital, los Pampers, la sangre, las ropas llenas de medicina y todo eso, lo tirábamos y a la basura. A la basura. Todo eso va a dar al mar. Eso estamos acabando, esto es separado, estamos acabando con nuestro mundo. Recuerdo escuchar una niña de 15 años que le decía a su padre en una reunión de señores que eran dueños de los pozos petroleros en Texas, en Utah, en Wyoming, en Colorado, en donde quiera que hay petróleo. Le decía a la niña, ustedes, dijo a los padres, han creado este mundo y lo han echado a perder. Antes de que tú te mueras, le decía a su papá, arregla este mundo, arréglalo. Como seres humanos inconscientes, el Señor nos dio el privilegio de vivir, de gobernar y de cuidar este mundo. Pero en lugar de eso, lo estamos destruyendo. La seguridad de un juicio, dice la Sagrada Escritura aquí, porque vamos a destruir este lugar, dijo el ángel, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levántense, salgan de ese lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas, que se hagan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Entre paréntesis, y salvaré mi vida. Y le respondió aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer. Fíjese lo que dice, nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a las espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. El hombre puede escapar
de su culpabilidad. El hombre puede salvar su vida del castigo siempre y cuando sus pecados sean perdonados. Siempre y cuando reconozca al Dios Todopoderoso. Estoy seguro que de alguna manera ellos se dieron cuenta que Lot, el sobrino de Abraham, él adoraba al verdadero y único Dios. Tal vez les llamó la atención alguna vez diciendo que la vida idólatra y descarriada y completamente perdida que vivían no era lo que Dios esperaba de ellos, pero ignoraron. El juicio de Dios se puede evitar, y la culpabilidad y la arrogancia y la soberbia, porque su juicio es verdadero, porque su juicio es repentino y porque será cumplido. Hablamos no para asustar a la gente del castigo del infierno, no para asustar a nadie, hermano, pero la verdad así es. Como el mismo Señor lo dijo, nadie ha ido, pero Él ha venido y nos ha declarado lo que nosotros necesitamos aprender. Hoy por hoy, tal vez fueron accidente de un laboratorio que ese virus escapó, tal vez fue intencional, pero Dios ha permitido que eso suceda para que el mundo reconozca que sin la ayuda divina no podemos hacer nada. Según las estadísticas, en el mundo entero, cerca de 10 millones de personas, imagínense, hermano, cerca de 10 millones de personas han muerto a causa de ese virus. Y aquí en Estados Unidos creo que hay un promedio de 2,000 diariamente a causa de eso. Tal vez es un llamado de atención de parte de Dios para que nosotros, si en alguna forma estamos ofendiéndolo, cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra actitud. Su juicio es verdadero. Tarde o temprano, Él va a aparecer y va a aparecer repentino y sin advertencia. Yo soy dado a las noticias y a los documentales, y hace tiempo que escuché a un científico decir, si alguna de esas enfermedades se suelta y no estamos preparados, así lo dijo, miles van a morir. Esta mañana hablaba con una sobrina que es secretaria, que es enfermera y secretaria en uno de los hospitales en México, y me dice que al principio, cuando la primera vez que vino, dice que llegaba a la casa con una desesperación, se deprimió porque ella veía el sufrimiento de la gente. No sé si oyeron, creo que en New York o en Chicago, una doctora de escasamente 40 años se suicidó por la tristeza de ver cuántas gentes estaban muriendo solas, sin la esperanza de que alguien se arrimara con ellos. El juicio de Dios es verdadero. Y cuando Él ya ha cortado esa fuente de vida, no hay nadie que lo pueda añadir. El juicio de Dios es repentino. El juicio de Dios se va a cumplir. Tercero, la soberanía de la gracia divina. Abraham, sin duda, veía con tristeza el humo que surcaba el espacio y probablemente se preguntaba, ¿por qué yo no he perecido? Yo le doy gracias a Dios que hay personas, yo agradezco, amo y respeto, y todos los días le digo, Dios, gracias, y muchos de nosotros también, porque entre las personas que conocemos, tengo compañero de trabajo, no miento, hermano, que ya le ha dado 3 veces ese bicho. Yo le digo bicho, 3 veces, 2 veces. Y dice, no quiero que te pegue a ti. Dios nos ha cuidado. De alguna razón ha tenido misericordia, así como lo hizo con Lot, ¿verdad? El humo surcaba, dije, el espacio. ¿Por qué a nosotros no nos ha llegado? ¿Por qué nos ha salvado? ¿Por qué fuimos llamados de un lugar de pecado? Hermanos, simplemente por la gracia de Dios.
Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no es de vosotros, sino es un regalo divino. Cuarto, la seguridad del creyente. Dice el versículo 22, date prisa, escápate, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado a ti. Date prisa, escápate. Hermanos, a la gente que nos está oyendo, o si tenemos oportunidad de compartir nuestra fe, digámelo lo mismo. Escapa, escapa, porque Dios no va a hacer nada hasta que tú estés preparado. No puedo hacer nada hasta que llegues allá. Génesis 19, 31 y 32 dice, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallarán allí 20, no lo destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, que quizás hallaran 10 allí. Contestó el ángel de Dios, no la destruiré, respondió por amor a los 10. La Biblia dice, ¿verdad?, que esos son principios de dolor, de advertencia, de tristeza. Hermanos, ese es un llamado para un niño, para una señorita, para un anciano, aunque esté en los últimos días de su vida. El que murió a un lado al Señor dijo, yo estoy pagando mi culpa porque soy culpable, pero tú, Señor, eres inocente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios no destruirá al justo junto al pecador. Dios no va a destruir al justo junto al pecador. Aferrémonos a la promesa de que Él está con nosotros. Eso me decía mi sobrina esta mañana. Le dice, tío, aunque usted tenga sus 3 vacunas y si hay una cuarta, póngasela también, pero sobre todo, aférrese a la promesa de Dios que usted se va a ir de este mundo cuando Él lo decida. Cuando Él lo decida. El otro día orando con mi esposa en nuestro hogar, yo le decía, Honey, así le digo, Honey, no confiemos en las vacunas, confiemos en que de algún modo también hemos sido vacunados por el poder del Espíritu Santo y estemos preparados. Si Él nos lleva, alabado sea su nombre. Así lo dijo Job, ¿verdad? Dios dio y Dios quitó. Dios da la vida y también la quita. Todo aquel que pertenece al Señor está bajo la providencia divina. Hermanos, confiemos en Él. Confiemos en la bondad de Dios, que Él es nuestra esperanza. El Señor le dijo a Moisés, entre otras cosas, en el libro de Números, el 16, 21, en el capítulo 16, versículo 21, cuando el pueblo estaba rebelando y renegando, el Señor se estaba perdiendo la paciencia y le dijo a Moisés, el versículo 21 dice, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Así como un día es 1000 años para Dios, o 1000 años es como un día, Él también en un momento puede desaparecer. Recuerdo que cuando empezó esta famosa pandemia que se ha llevado, como dije, a miles, mi compañera de trabajo que nos ordenaron que usáramos máscaras, decíamos, también que íbamos, ¿verdad? También que estábamos viviendo, tan tranquilo que estábamos, pero de un momento a otro las cosas cambiaron. Es porque Dios lo permitió, porque Dios lo permitió. Dios dijo a Moisés, apártate de esa congregación y los consumiré en un momento. La vida no es nuestra. Compartía también con uno de mis hermanos diciéndole, hermano, nosotros no decidimos
cuando nacemos. Nosotros no decidimos qué padres vamos a escoger, aunque los amamos donde quiera que hubieran nacido. Nosotros no decidimos dónde vamos a nacer. Simplemente vivimos bajo la voluntad y la protección de nuestro Señor. Antes, ¿recuerdan del diluvio? Dice el Señor, entren. Y fue Él quien cerró la puerta. No fue Noé, fue un ángel que cerró la puerta. Hermanos, lo que quiero decir con esto, que el Señor nos está guardando y Él, cuando decida, va a cerrar la puerta. Antes del juicio divino, la iglesia será levantada y llevada a los lugares celestiales. Juan 10, 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie me los arrebatará de mi mano. Nadie me las arrebatará de mi mano. Por eso es menester ponernos en bien con el Señor, hacer las paces, confesar nuestros pecados, pedirle perdón y vivir cada momento que vivimos, buscando hacer su voluntad. Su voluntad. Y así, uno de los cantos que entonaban los hermanos decía, ¿verdad? Vive en mi corazón, saca en mi corazón lo que me impide estar cerca y cumplir con tu santa voluntad. Esa es la actitud y la manera en que nosotros debemos hacerlo. Porque hay veces, lo hemos dicho una y otra vez, que hay veces que nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Tenía en mente, y no pude venir el 31, pero hermanos, al comenzar también un año nuevo, no solamente hagamos promesas que duran una semana, ni nos metamos en eso, pero simplemente hagamos nuestros propósitos especialmente espirituales. Me dio gusto saber el viernes, platicamos un momento con este joven que se llama Roger. Dice que ha empezado a leer su Biblia desde el principio y va por ahí por números, si no me equivoco. Él se lo propuso. Él se lo propuso aprender. Quizás sea como una historia, pero entre otras cosas, ahí aprendemos. Ahí aprendemos, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, la importancia de buscar a Dios. Los sodomitas no fueron condenados por otra cosa, sino por ignorar y no buscar al Señor, viviendo una vida disoluta e ignorando a Él. Y así hoy día hay muchísima gente. Simplemente volvemos a decir, y no estoy promoviendo, ni pidiendo, ni exigiendo, ni una otra cosa, pero las noticias nos dicen que la mayoría de las personas que están en el hospital son personas que no han tomado ventaja de la vacuna, de rebelde. Y yo he escuchado más de media docena cuando están enfermos decir que se arrepienten. Y muchos de ellos, todavía la semana pasada, un niño blanquito como de 9 años, el padre no lo llevó, no le dejó que se vacunara, y pasó de esta vida a la otra. Y él dice, me arrepiento no haber llevado a mi familia. Hermanos, así es lo mismo en la vida espiritual y moral, ¿verdad? El día que estemos delante de Dios tratando de justificarnos, no habrá ninguna manera. Dijimos que el juicio de Dios viene verdadero, repentino, y será cumplido. Hay mucha gente que se burla, no lo cree, no lo espera, pero hay muchos que hemos visto su mano que nos cuida. Hay tantas experiencias. El hermano mencionaba algo, las bendiciones de Dios. Si las enumeráramos,
Tal vez haríamos un libro tan grueso como la Biblia, recordando incidentes, momentos en que sentimos la presencia del Señor. La importancia de hacer las paces y de buscar a Dios. Los sodomitas no fueron condenados por otra cosa, sino por ignorar la enseñanza de la palabra de Dios. Y muchos que hoy viven es la misma razón. Es la misma razón. Yo voy a tratar de ser mejor, que no es el propósito. Simplemente Dios está llamando a arrepentimiento. Voy a dejar de hacer aquello cuando ya esté satisfecho. Hermanos, no, tal vez podremos llegar a ese momento. Recuerdo que mi padre, y gracias a Dios, él a los 80 años, después de tanto testimonio que le dábamos uno y otro de mis hermanos y su servidor, él vino a aceptar al Señor. Recuerdo que él nos decía, no les pase lo que a tu primo Eduardo, porque mi primo Eduardo, él, entre otras cosas, no solamente eso, ¿verdad? Hoy el pecado se ha multiplicado, las drogas y todas esas cosas. Mi primo lo que hacía era tomar mucho, cada fin de semana y a veces entre semana, como dicen algunos, un día sí y otro día también, tomaba exageradamente, un vino corriente, y mi padre decía, Eduardo, no hagas eso, hijo, no te hace bien. Dice, papá, aunque era mi primo, le decía papá a mi padre, le decía papá, dice, mire, cuando yo me esté muriendo, le voy a pedir que me traiga todavía una botella para morir a gusto. Estaba joven, mi hermano, mi primo, estaba joven todavía. El día que se casó su hija, había para bajar la cocina, había una banquetita así como esta, lo recuerdo muy bien, y él estaba tomando. Él caminó, le dijimos, fíjese, hermano, el juicio de Dios es verdadero, no podemos burlarlo de él. El juicio de Dios es repentino, el juicio de Dios se cumple. Cuando bajó la banquetita, se resbaló, se pegó aquí. Eso fue el último momento de su vida. Eso fue. Así es él. Por eso, la importancia de buscar al Señor, la importancia, ¿verdad? Dios no nos ha dejado solos, nos ofrece la oportunidad de que nosotros podamos salvarnos, ¿verdad? Que busquemos su perdón. En Juan 3, 16, en el Evangelio de San Juan 3, 16 y 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Para terminar, el valor del tiempo presente. Pronto, hermanos, aunque dijimos el juicio de Dios, su venida repentina, el tiempo se está cortando y se termina. Así se terminó para Lot. Aquellos que no tomaron ventaja serán vestidos, envueltos en ropas, en humos de tormento. Así estaban los sodomitas. No se arrepintieron y el resultado fue que ellos no tomaron ventaja. No tomaron ventaja. Lot vivió en Sodoma y sin fruto para Dios. Es necesario que nosotros también tomemos en cuenta. Cuando Abraham le dijo a Lot, ¿verdad? Escoge, porque sus trabajadores no tenían esa comunión
este compañerismo los unos con los otros. ¿A dónde quieres ir? Él vio la llanura, ¿verdad? Los pastos, lo bonito, y dice, yo voy a ir a este lugar. Yo me voy para acá. Pero nunca se propuso traer a aquella gente a conocer las enseñanzas de la palabra de Dios. Lot vivió en Sodoma sin frutos, sin fruto para Dios. Sus días de privilegio se han ido y sus vecinos han perecido en sus pecados. Si tenemos la oportunidad, hermanos, si tenemos la oportunidad de testificar a nuestros vecinos, a nuestra familia, hagámoslo. Cada vez que yo tengo oportunidad, lo hago con mis hijos, con mis nietos. Judas nos dice, mas vosotros, oh amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y recibid los unos en piedad y discernimiento, mas hacer salvo a los otros por temor del fuego y aborreciendo aún la ropa que es contaminada con la carne. Judas, San Judas nos dice que nos edifiquemos nuestra fe, que nos edifiquemos sobre la santísima fe, orando al Señor. El valor del presente. Hoy por hoy me agradó la plática que tuve con este hermano Roger, que dice que él desde niño su abuela lo llevaba a la iglesia y ha decidido volver a tener esa comunión con el Señor. Hermanos, es bien importante que nosotros entendamos. Y así como Abraham se subió a un monte alto y vio la llanura y solamente veía los humos de una ciudad, y lo que más le importaba no eran las cosas materiales, sino la gente. Estoy seguro que como ser humano se conmovió y lloró al ver que dos pueblos se habían destruido. Oremos por los perdidos, porque hermanos, no se dan cuenta, como dijo el Señor, no saben que están cavando su propia tumba y que tarde o temprano esa oportunidad que tenían se les terminó, y lo único que les espera, dice Hebreos, un hervor de fuego, un castigo eterno, porque dejaron llevar esa oportunidad. Cuando estemos delante de Él, dice que dirá, venid, benditos de mi Padre, porque estoy enfermo, porque tuve sed, todas esas cosas. Y ellos dirán, ¿cuándo te vimos? Porque lo hiciste a los prisioneros, a los enfermos, tal vez al vecino, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a mí lo hiciste. Sin embargo, nosotros les dirán, apártense de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre, tuve sed, tuve enfermo, tuve en la cárcel, tuve necesidad, tuve desnudo, y nunca hicieron nada por mí. Y ellos dirán, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hijos, no lo hiciste a mí. Tomamos conciencia, tomemos ventaja y agarremos esta oportunidad, no solamente para reafirmar y continuar, sino para compartir lo que hemos encontrado. Te doy gracias, Señor, esta noche por esta oportunidad que me has dado de exponer tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos, hermanas, los jóvenes que están presentes, Dios Santo. Ayúdanos, y te pido con todo mi corazón que alguna enseñanza haya quedado en su corazón y en su mente y lo podamos practicar. Gracias, Padre Santo, por los que vieron por teléfono o por su computadora esto. Te ruego, Señor, que lo que yo no puedo discernir,
ni explicar, tú lo hagas con tu Espíritu Santo. Bendícenos a los que estamos aquí. Una vez más, rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, que tengas piedad y misericordia, que tu mano divina, que las medicinas hagan su efecto, y que pronto, Señor, como un pueblo salvo y bendecido por ti, estemos reunidos todos, gozándonos, Señor. Despídenos en paz en este momento, danos tu bendición a donde quiera que vayamos. Todo lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.